pero ya se encuentran con nosotros. Temuris ya, ahora sí, sin lentes de sol, ya se encuentra otra vez cabal, lo vemos cabal, y Manuel Hernández Borboya, la mesa de los periodistas. Buenos días, caballeros. Buen día, buen día. Buen día, sí, ya no tengo los lentes, entonces ya no puedo cantar el día de hoy, pues lo siento, yo sé que lo esperaban, pero hoy no habrá sirenito. Bueno, no importa. ¿Ya recibieron su multa, jóvenes? ¿Ya el citatorio? Yo lo que pasa es que como no abro el buzón, porque ya sé que va, no, es personal, te van a ir a tocar a tu casa, porque hasta eso el INE está... Pues nunca está, bueno. Así que no hay problema. Si no me la trae Lorenzo Córdoba en persona, no recibo nada. Ahí está, pues sí, y a Manuel no le llegan del INE, le llegan de la OEA o de la OTAN, le llegan los citatorios más bien ahí, o algún citatorio de Temuris que le llega también de pronto a Manuel. Pues si les parece, Manuel y Temuris, vamos entrando en materia ahorita con esto que comenta Alberto Nájar sobre los citatorios y todo esto que está pasando con el Instituto Nacional Electoral y con el Tribunal Electoral, que me parece que está jugando un papel mucho más alto del que parece. Ayer tuve una entrevista con Martín Faz Mora, que es el consejero del Instituto Nacional Electoral. Hablamos al respecto. Tengo un clip del caso, por ejemplo, de una de las compañeras que precisamente pues le ha llegado el citatorio. Así que si les parece, vamos a escuchar a Martín Faz sobre el caso de Alina Duarte, porque el consejero pues me leyó ahí públicamente la instrucción que le llega del Tribunal Electoral, y es, bueno, verdaderamente surrealista el planteamiento que hace el Tribunal Electoral al INE, la orden que le mandata. Así que vamos a escuchar este fragmento de este consejero del INE y regresamos para comentarios. Está el caso de Alina Duarte, que por ahí también tenemos los tweets de Alina Duarte. Efectivamente presentaron una queja ante el INE. El INE también declaró improcedentes las medidas cautelares que solicitaban. Eso fue desde julio del 2021, porque era un tema relacionado con la promoción de la consulta, ¿sí? Sin embargo, nosotros, una vez que además de que no se emitieron medidas cautelares y una vez que se realizó la indagación, se le envió el expediente a la sala regional especializada, quien emitió una determinación donde sostuvo que el INE no había realizado suficientes diligencias de investigación. Por lo tanto, nos solicitó como autoridad instructora. Por instructora quiere decir que es el que indaga e investiga, que hiciéramos más diligencias. Y entre esas diligencias que nos solicitó fue que investigáramos a quién pertenecían las cuentas de Twitter, que citáramos a estas gentes y a otras más. En el caso de Alina Duarte, ahorita que señalas este ejemplo, cuando dices, pues nos solicitó hacer específicamente esta y esta y esta diligencia, ¿cuáles serían esta y esta y esta diligencia, por ejemplo? Nos dijo que indagáramos a quién pertenecían las cuentas de Twitter que se identificaban en las constancias del expediente y que para ello, te estoy leyendo textual lo que nos dijo el tribunal, utilice para ello todas las facultades de investigación de las cuales dispone. Para esto deberá tomar en cuenta que diversos perfiles son autenticados y describen la calidad pública de varias de las supuestas personas titulares de estos perfiles. En caso de que esa información y acciones posteriores no sea posible conocer las personas titulares de las cuentas, deberá solicitar la colaboración de la Policía Cibernética de la Ciudad de México, del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, así como la Dirección General Científica de la Guardia Nacional, a efecto que proporcione información con la que cuenten sobre la localización de las personas involucradas. Textual. Alucinante, Manuel Hernández Borboya, ¿qué decir al respecto? No, pues es evidente un caso de persecución política, no hay
que darle más vueltas a ese asunto. Es inédito lo que estamos viendo con las autoridades electorales, que se han desfondado completamente en la poquísima credibilidad que todavía medio les podía quedar. Yo no he visto mucho a estos personajes de la derecha nostálgicos del régimen neoliberal, pues poniendo sus letreritos de yo defiendo al INE y al Tribunal Electoral y estas cosas en últimas fechas, ¿eh? O sea, es patética la resolución del Tribunal Electoral y del INE, o sea, un organismo encargado de organizar elecciones, que esas deberían de ser sus funciones, básicamente, pues se ha convertido ahí en un ente que quiere asumir atribuciones que no le corresponden. Este asunto ya de investigar y de perseguir a ciudadanos, activistas, periodistas, políticos, porque opinan en redes, bueno, pues es un disparate completamente, y yo creo que hasta para simular hay que tener un poquito de gracia, ¿no? Cosa que no han tenido ni en el Tribunal Electoral, ni en el INE tampoco, por la manera tan burda en la que se han exhibido con este tipo de medidas ridículas, y lo más ridículo pues es el silencio del bloque opositor, de los medios corporativos, que si esto hubiera pasado, digamos, del otro bando, del lado de la 4T, pues hubieran estallado en un grito, hubieran dicho que era dictadura, un régimen totalitario, y hubieran salido a desgarrarse las vestiduras, como ocurre con las autoridades electorales, que son todavía resabios o reductos que le quedan al PRIAN dentro del aparato del Estado. Pues ha pasado prácticamente de largo este tema en la prensa corporativa, y solo ha salido en algunos medios alternativos, o de otra índole este asunto, ¿no? Entonces, me parece pues catastrófico lo que está pasando con las autoridades electorales, y ya no es lo duro, sino lo tupido, ¿no? Ya cuántas van de este tipo de arrebatos, de disparates de las autoridades electorales, que más nos hacen pensar que urge una reforma política, una reforma electoral a varios niveles, que ponga en cintura no solo al INE, sino también al Tribunal Electoral, o sea, porque digamos esa mancuerna o ese dúo dinámico del, del corporativismo electoral, pues han hecho estragos en los últimos años, y hay que ponerles un alto. Lamentablemente ahorita pues a la 4T no le van a alcanzar los votos para poder impulsar una reforma política en el Congreso, pero pues sí es algo necesario que se tiene que buscar a partir de 2024, ¿no? Porque no es posible que México en este proceso de transformación siga teniendo este tipo de instituciones electorales pues tan abiertamente de carácter golpista, ¿no? No hemos visto medidas similares del bando del bloque opositor, es decir, que citen a tuiteros, que les manden requerimientos para que comparezcan. Este caso de lo de Alina Duarte, pues según tengo entendido, pues tiene que ver con lo de la consulta ciudadana y demás, pero otros argumentos, eso que le estaban achacando a la diputada Andrea Chávez de violencia política de género por hacer ahí un comentario completamente genérico, pues es evidente que hay una persecución política detrás para evitar que pueda competir por cargos en el futuro, ¿no? Entonces vemos cómo se está tejiendo ahí toda una red, una organización para golpear políticamente a simpatizantes del actual gobierno, y me parece una catástrofe que además ha sido pues alentada por estos medios corporativos y su silencio cómplice, ¿no? De manera muy, muy, muy conveniente, y respaldando pues todo lo que hace el INE, que ya sabemos que es casi es como otro partido político del bloque opositor junto con el PRI, PAN, PRD de Claudio X González. O sea, son completamente el mismo grupo de políticos y de intereses, y me parece pues que va a ser bastante lamentable que México llegue a la sucesión presidencial del 2024 con estas podridas instituciones electorales. ¿Cómo ves el tema, Temoris? Tú que has recorrido así que muchos lugares del planeta, yo pensaba, por ejemplo, en esta forma de operación que tenían regímenes considerados autoritarios y que se fueron con el muro de Berlín, precisamente la República Democrática Alemana, por ejemplo, de cómo era esa estructura de la cacería del pensamiento.
llegó a niveles extremos. No sé, es un caso. ¿Tú cómo ves esta situación ahora con el Tribunal Electoral? Yo dudo que esto haya sido nada más que una cuestión para cumplir la ley como está establecido. Algo hay por ahí, pero no acabo de entender qué. ¿Tú sí? Bueno, yo no me atrevería, mi queridísimo Beto, a compararlo con algo así, porque, o sea, por ejemplo, en la vieja República Democrática Alemana, si a ti te agarraban haciendo algo raro, diciendo algo raro, pensando algo raro, podías acabar en la cárcel, o tal vez no, te podían quitar el empleo, te aislaban de tu familia, podías ser empujado a ir a vivir a otro lado. O sea, no hay paralelismo entre las consecuencias que podía tener aquello con que te esté dando lata el INE o el TRIF o el Tribunal Electoral. Yo lo que veo es hostigamiento judicial, que es un recurso muy comúnmente empleado para tratar de acallar la libertad de expresión. Pero eso no necesariamente termina en sanciones económicas o físicas, sino que suele conducir a generar estrés, a generar gastos, pérdida de tiempo y finalmente a intimidarte. Y es lo que parece, o sea, esto que leyó Carlos Faz, que piden que utilice todos los recursos del Estado para una cosa nimia, pues es bastante absurdo. Yo quisiera pensar que no hay, o sea, vamos a tratar de darles el privilegio de la duda y pensar que no hay una intención parcial en esto, que han procedido solamente contra gente, comunicadores de la 4T o críticos de la oposición o políticos de la 4T, porque es contra ellos contra quienes ha habido denuncias. Y que cuando las haya contra gente de otros sectores, actuarán igual. A mí me parece que el defecto, y en esto está en lo correcto, me atrevo a decirlo, mi querido Manuel Borbolla, el problema es que hay deficiencias legislativas que o fuerzan a los órganos electorales a actuar de esta forma o permiten, si es que no les damos el privilegio de la duda y asumimos que hay una intención persecutoria, o permiten que los órganos electorales actúen de esta forma. El hostigamiento judicial aquí parece como ya una simplificación. Normalmente, por ejemplo, Humberto Moreira tuvo que despegar una banda de abogados y reunir una serie de elementos para lanzar su ofensiva judicial contra Sergio Aguayo. Son ofensivas judiciales que se sabe que puedes ganar en primera instancia corrompiendo a los jueces o con marrullerías judiciales, pero que cuando lleguen a la Suprema Corte, pues entonces esas se van a caer. Pero de aquí a que, por ejemplo, un periodista común y corriente que vive de su salario, que depende de un sueldo mensual o de sus colaboraciones y que además tiene que estar trabajando, haciendo un esfuerzo, porque si afloja en ese esfuerzo no llega a fin de mes, y de pronto ve que tiene, por ejemplo, como le ocurre a Epigmenio, que le llegan 4 veces largas fojas que tiene que leer y que tiene que contestar, porque además se supone que le están haciendo el favor de darle la oportunidad de responder. Pero si no es un experto en estos temas, pues entonces tiene que recurrir al apoyo de un abogado que ojalá se lo dé pro bono, pero que seguramente le va a cobrar, y además todo eso le va a generar un estrés. O sea, hay un impacto para las personas. Esto, tan sencillo como que alguien ponga una queja, o sea, el Tribunal Electoral y el INE, en este caso, se convierten en los facilitadores del acoso judicial, del hostigamiento judicial. Y en el caso específico de la violencia política de género, también parece que no hay suficiente precisión o que no hubo suficiente cuidado en los detalles de cómo se iba a aplicar esa ley. Sabemos que existe la violencia política de género, como hay violencia de género en nuestra sociedad en todos los ámbitos.
y que debe ser combatida de alguna forma. La pregunta es, ¿está siendo combatida de la forma más eficaz? ¿O se ha convertido en un recurso de batalla política que permite que unos y otros se estén arrojando piedras, pero que al final va a desprestigiar, va a vaciar y va a generar un desprestigio de la lucha legítima contra la violencia de género y específicamente contra la violencia política de género? Hemos estado viendo a legisladoras que acusan a legisladores de violencia política de género por cosas que no quedan tan claras. Pero también hemos visto a legisladores que acusan a legisladoras de lo mismo. Y hemos visto a legisladoras que acusan a legisladoras y que se devuelven la acusación, se acusan mutuamente de violencia política de género. Y ya se acusan entre grupos parlamentarios completos, unos a otros. ¿Por qué? Porque no sé si es una cuestión de técnica jurídica, pero no están cuidadosamente definidos los conceptos como para evitar este mal uso, esta manipulación de las leyes contra la violencia política de género. Entonces, se puede usar como parte de la guerra sucia, y eso necesariamente ensucia la causa de la lucha contra la violencia de género. Entonces, creo que sí, hace falta precisar hasta dónde, o sea, qué cosas son realmente de la competencia del tribunal, qué cosas son realmente de la competencia del INE, qué cosas realmente deberían caer adentro de la violencia política de género y cuáles no, y evitar este uso que es malintencionado por parte de los denunciantes, este uso que puede también ser empleado como arma política si no les damos el privilegio de la duda por el tribunal o por el instituto o por el presidente consejero. Por lo pronto, la respuesta que dio Lorenzo Córdoba, bueno, el INE, que en el desahogo de esas diligencias pueden llegar a generarse apercibimientos y citatorios a usuarios de redes sociales y periodistas para que en el ejercicio de sus derechos se pronuncien ante dicha unidad. Eso es solamente una justificación del hostigamiento judicial en contra personas que no son ni funcionarios públicos, ni funcionarios de partidos políticos, ni candidatos. Entonces, a mí me parece que la propia justificación que presenta el INE es lo que debería motivar unas reformas destinadas a, como decía hace un momento, a impedir el mal uso de estas normativas. Gracias, mi querido Temoris. Yo creo que estamos malinterpretando y que realmente aquí nos está diciendo Lorenzo Córdoba que somos unos mal pensados, Manuel, y que el INE siempre ha respetado, promovido y garantizado el derecho humano a la libertad de expresión de periodistas, actores políticos, así como de usuarios, comentaristas, activistas en redes sociales y de la ciudadanía general. Más allá de que ahorita vayamos a colocar este comunicado, que es el que estamos viendo ahí en pantalla, hay también declaraciones de este consejero del INE que quisiera, en el caso de precisamente del que mencionabas hace un rato, de Andrea Chávez, porque hay también discrepancias al interior del Instituto Nacional Electoral. Tengo la impresión de que nos hace falta actores rebeldes dentro del INE, por lo menos que pudieran mostrar pues una ética y una integridad en su trabajo. Pero aquí por lo menos vimos un esbozo de algo que se está planteando y que también explicaba cómo fue el mecanismo para hacerle llegar a Andrea Chávez este amago e incluso tratar de que ella no pueda contender, deshabilitarla y que no pueda contender en el caso que quisiera reelegirse como diputada. Vamos a escuchar el razonamiento de Héctor Faz y regresamos contigo, Manuel. Algo que, por ejemplo, no se detecta mucho hoy día, pero, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral hoy día es notificador incluso hasta de asuntos judiciales.
jueces, ministerios públicos solicitan al INE el hacer entrega de una serie de notificaciones, y eso ha sido una carga pesadísima que ha tenido que asumir también el Instituto Nacional Electoral. Aquí está, por ejemplo, en el tuit de Andrea Chávez, ¿no? Donde ella hace este planteamiento. Cuando se presentó esta queja, para empezar, estas quejas no las resuelve el INE, las resuelve la sala regional especializada, porque fue por violencia política de género. Así fue la queja inicial de la persona que se sintió aludida. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Déjame nomás te explico el contexto. Sí. Sin embargo, la queja sí se presenta ante el INE, y el INE sí tiene la obligación de sustanciarla, es decir, de hacer una investigación y de remitirla al tribunal, a la sala regional. Y el INE puede emitir unas medidas cautelares. Incluso en un primer momento, el INE no quiso emitir medidas cautelares sobre este tema en particular, porque consideró que no había violencia política de género. Cuando ya hizo la investigación y le remitió al tribunal, el tribunal resolvió que sí había violencia política de género, y entonces le pidió al INE que hiciera una serie de notificaciones. Yo, en mi opinión, creo que yo no comparto la perspectiva de la sala regional. Yo espero que la diputada haya presentado un recurso y espero que la sala superior lo analice y resuelva. Yo, en lo particular, creo que no comparto la resolución. Le preguntaba un poco en esta parte, Manuel, al consejero Faz, el mecanismo de cómo funciona al interior, cómo es que el INE pues es el que hace llegar los citatorios y están obligados a hacerlos. Entonces, lo que intentaba hacer es, bueno, hablamos así claro y con franqueza el papel que está teniendo el INE y el papel que están teniendo ustedes, porque, bueno, necesariamente en esa entrevista pues le llovió, no paraban los comentarios, porque se habló, no puedo sustraerme de abordar estos temas y dejar a un lado, Manuel, pues que está a debate, que ya se aceptó que entre a debate pues la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hablé con este consejero también sobre el presupuesto que está solicitando el INE, y él me hablaba de partidas que tienen ahí discrecionales, que tienen cada consejero, además del presupuesto que tiene asignado y los sueldos. Además, tienen una partida de 700,000 pesos mensuales por consejero, 700,000 pesos mensuales para contratar colaboradores. Le pregunté, porque le ponía la lista de cuántos colaboradores y consejeros asesores tiene Lorenzo Córdoba y cuánto gana cada uno de ellos o de ellas. Y él le preguntaba, y en el caso de usted, ¿cómo es? Y dice, bueno, yo tengo 13 colaboradoras, y entre esas 13 personas reparto los 700,000 pesos mensuales, ¿no? Y le preguntaba, bueno, ¿y cada consejero tiene ese presupuesto asignado? Sí. Entonces, vaya, ellos lo dicen con una normalidad que por la gente se indignaba cuando lo veía hacer el planteamiento. Yo en cierta medida le agradecía la franqueza, que no negó a responder ninguna de las preguntas, pero que sí ves que viven en una dimensión pues completamente lejana y distante pues de lo que vive la mayoría de la población. Así que estos frentes de ataque y los razonamientos que están dando del papel que tiene el INE y el papel que tiene el tribunal, pues me parece que ahí se van mezclando y permite ver pues una estrategia que algunos por omisión, otros por acción, pero que uno va viendo pues el papel que va teniendo cada una de estas instancias, Manuel.
Sí, es una cosa grotesca, aberrante, ¿no? O sea, yo desde hace un rato pues le he estado siguiendo la pista al IFE-INE. Me acuerdo, por ejemplo, de una sesión cuando calificaron la elección presidencial de Enrique Peña Nieto, ya con Peña como presidente, una sesión por ahí del 26 de enero de 2013, en la que las autoridades de fiscalización y todo esto del IFE habían dicho que no podían multar al PRI y a Peña Nieto por el caso Monexgate, porque las tarjetas Soriana manejaban dinero electrónico y la ley decía que solo el dinero en efectivo se podía sancionar, ¿no? Aunque estas tarjetas pues, traían más de 80 millones de pesos ahí probado, ¿no? Entonces, el ridículo, a ese grado han llegado las instituciones electorales para tratar de justificar pues los fraudes electorales en este país, ¿no? Obviamente eso se hizo con la complicidad de los grandes medios corporativos que fueron tapadera de todas estas fregaderas, ¿no? Y que seguimos en esa misma lógica, ¿no? Pues no habían hecho mucho berrinche el año pasado de que les iban a quitar dinero y que no iban a tener con qué pagar. Y ahora resulta que, que cada consejero del INE, que me parece que son 9, si no me equivoco, tiene 700,000 pesos al mes para contratar una corte para cada consejero. Es un exceso. O sea, entonces yo creo que, por ejemplo, este año el año que viene, que si bien va a haber elecciones en el Estado de México y en algunos otros lugares, pues si no va a proceder la reforma política, sí pueden darle desde la Cámara de Diputados un buen recorte, meterle tijera ahora sí en serio al INE, ¿no? O sea, si van a andar con estas cosas, pues la guerra política se tiene que ir en términos presupuestales, porque ahí sí Morena y el bloque de la 4T no necesita mayoría calificada, sino que le basta con la mayoría simple para meterle tijera a fondo al Instituto Nacional Electoral y que sigan chillando, ¿no? Porque es atroz lo que han hecho con una institución que en algún momento pues, tuvo cierto prestigio y cierto respeto en algún momento, y eso lo tiraron por la borda pues desde el 2006, con el fraude de 2006, y de ahí para adelante. Una de las grandes consecuencias de imponer al sicariato de Felipe Calderón y después al virreinato de Enrique Peña Nieto, pues fue precisamente dar al traste con la credibilidad de las autoridades electorales, que hoy pues no sirven para absolutamente nada. Y una muestra de esto, pues es el repudio que ha generado la visita, por ejemplo, de Lorenzo Córdoba a la FES Acatlán, ¿no? Donde algunos alumnos ahí le increparon pues sus actitudes racistas a raíz de unos audios que se filtraron en alguna ocasión. El contubernio, pues ya también la semana pasada platicábamos sobre el escándalo de Lorenzo Córdoba y los favores que intercambiaba ahí con Alito Moreno. Es decir, es un desastre completamente el Instituto Nacional Electoral, pero normalmente también nos solemos centrar mucho en la figura de Córdoba, pero ¿y qué pasa con los otros consejeros, no? Por ahí bien lo comentabas, Ernesto. ¿Y qué pasa también con el nombramiento que, pues, de alguna manera, 3 o 4 consejeros, pues, tienen el aval de la 4T, y que, pues, tampoco ha pasado nada con esos 4 consejeros, ¿no? Yo creo que en un afán conciliador y por pecar de ser exageradamente moderados, se les pasó la mano en la 4T con estos perfiles, y pues por eso vemos que no hay ni un ápice de rebeldía entre estos consejeros que están sumiendo al Instituto Electoral en una de sus peores crisis históricas. Yo diría que es la peor crisis histórica del instituto, ¿no? Porque ya no es lo duro, sino lo tupido, ya es el acumulado. El momento actual del INE, pues viene del 2006, del 2012, del 2017, que fue una elección de Estado en el Edomex. Entonces, pues, ¿para qué queremos una institución electoral tan costosa que es completamente ineficiente y ahora hasta anda haciendo labores de policía de investigación? O sea, es un despropósito absoluto. El INE como está, sí debe de desaparecer. Yo soy de la idea de que se debe de mantener un órgano electoral con cierta autonomía, pero ya los grados en los que está operando el INE sí son para meterles tijera y para recortar drásticamente
al Instituto Electoral, que es costoso, oneroso, ineficiente y que además funciona con propósitos golpistas, casi como un partido político de oposición, ¿no? Tan es así que en algunas encuestas, pues hasta hace no mucho tiempo estaban ahí midiendo cómo le iba a Lorenzo Córdoba si era lanzado como candidato presidencial del bloque opositor, ¿no? A ese grado de estupidez ha llegado el INE y el Tribunal Electoral, que anda por las mismas, que a veces tampoco se comenta tanto lo del tribunal, pero que es igual o peor que la actuación que ha tenido el INE. O sea, ¿para qué queremos una sala especializada en temas electorales? Para que presenten estupideces de este nivel al mismo tiempo que han palomeado fraude tras fraude electoral. O sea, se necesita cambio a fondo. Sí, el texto del tribunal que leyó el fragmento es tremendo, güey. Dice, no, pues si no, pídanle apoyo a la policía cibernética. A la Guardia Nacional y a la Guardia una serie de tonterías por una cosa, y luego ves los tweets, o sea, porque tú puedes tener posturas políticas a favor o en contra del proyecto de la 4T o a favor o en contra del bloque opositor, pero lo de Andrea Chávez, o sea, es este asunto de, voy a leer el tweet por el que fue sancionada, ¿no? Una diputada federal del PRD acaba de decir en la comparecencia de nuestra secretaria de Cultura, Ale Frausto, que el Fondo de Cultura Económica no debe dedicarse a fomentar la lectura, aunque usted no lo crea. Y a partir de este tweet, o sea que es completamente, yo no veo por ningún lado ningún tipo de violencia de género. El tribunal, ¿con qué criterio está calificando esto como violencia de género? Digo, es que es un disparate tan burdo que hasta para fingir y para simular deberían de tener poquita gracia, ¿no? O sea, porque si son tan burdos, tan evidentes, pues más están desfondándose. O sea, es mínimo que buscaron otro tweet que medio te pudiera referir a algo de violencia de género, ¿no? Pero calificar esto con violencia de género habla del criterio nulo, el criterio sesgado completamente políticamente con el que está evaluando el Tribunal Electoral. O sea, se están poniendo en evidencia unos niveles que es como de Ripley, ¿no? O sea, de no creerse el grado de abyección al que han llegado las autoridades electorales. Y si ahorita no se puede meterle mano a la reforma política, que los ahorquen con presupuesto al INE y al Tribunal Electoral. Eso sí se puede hacer en la Cámara de Diputados y que sigan chillando, ¿no? Como le han hecho, pero que ahora sí chillen con mayor razón. Aquí el tema es que el INE es apenas una muestra de la crisis que tiene el sistema político mexicano completito, Temoris. Y tenemos ahí ciertas situaciones que tampoco podemos pasar por alto. De entrada, el INE se ha convertido en prácticamente el gestor del banco de datos, el único banco de datos que existe para la identificación de los mexicanos, desgraciadamente. Y esa información se está utilizando ahora, por ejemplo, para dar con personas a quienes se ha decidido perseguir. Pero ahí está esa información y el destino de esos datos es también una cuestión que no debemos perder de vista. Entonces, ahorcar presupuestalmente a una institución que tiene esta responsabilidad, que la tiene, pues es la realidad, me parece también habría que revisarlo, independientemente de que de pronto sí nos hemos concentrado mucho en el Consejo General del Instituto y todo lo que hemos visto de la pésima actuación de algunos consejeros como Lorenzo Córdoba o Ciro Murayama. Y cuando digo que el INE es apenas una muestra de la crisis política, del sistema político, perdón, me refiero a la normalidad con la que este consejero que entrevistó ayer Ernesto, pues asume como normal que tenga 700,000 pesos mensuales para pagar, como bien decían, una corte. A cada uno le tocan 53,000 pesos de sueldo. O sea, me parece un despropósito y me parece todavía de análisis también, un despropósito que este consejero propuesto por la 4T pues haya metido el sistema. ¿Tú cómo ves esta parte, Temoris? El micrófono, Temoris. Perdón. Sobre el IFE, que bueno, ha tenido peores tiempos. El primer presidente del IFE fue Miguel Treifet, entonces Emilio Treifet, entonces secretario de Gobernación, y la crisis que se produjo, o sea, que fue el que lo fundó, y la crisis de credibilidad y de legitimidad que él tenía condujo a la ciudadanización del Instituto Federal Electoral. Pero bueno, creo que es que este mismo proceso de ciudadanización creó una pequeña aristocracia sobreregulatoria, o sea, hiperregulatoria.
que es parte del mito. O sea, era esa aristocracia de ancianos muy reconocidos, muy sabios, una especie de pequeño consejo superior de la República que iba a vigilar que nuestra democracia se corrigiera y quedara en buen estado. Como pequeño monarca, pues José Woldenberg. Y es lo que se quiso, es lo que nos quisieron vender y lo que quisimos creer también. Porque además tenemos tal crisis en aquella época cuando se crea el INE, con la reforma de 1996, perdón, cuando se reforma el INE, se crea en 1990 con Trefet, en 1996 es la llamada ciudadanización. Y había tal crisis que realmente queríamos pensar que podíamos transitar a unas elecciones, pues creíbles o mínimamente creíbles, y que los consejeros del INE pusieran en orden a los alquimistas del PRI. Y hasta cierto punto sí lo lograron, o se creó la impresión de que lo hicieron. En las elecciones del 97, que fueron las primeras en las que el PRI perdió la mayoría en el Congreso y parecía, o sea, bueno, realmente fue un gran logro, cuando Muñoz Ledo le dio aquella contestación del informe a Zedillo, en donde lo puso en su lugar como par entre pares, y luego las elecciones que perdió el PRI con Fox. Entonces, parecía que ese era el buen INE, y el INE que efectivamente venía a salvar la democracia. Ya luego llegaron Ugalde y Valdés, y luego Córdoba a echarlo a perder, pero el problema está de fondo, es cómo los partidos siguen definiendo quién queda en la línea. Ahorita Manuel decía que Morena se había visto tibia o demasiado prudente en la designación de consejeros electorales y que no estaban dando la batalla. Pero eso es seguir en la lógica de que el INE tiene que ser un ring de partidos políticos. Y eso significa que la democracia mexicana tiene que seguir siendo presa de las pugnas de los partidos políticos. Lo que no hemos podido resolver es lo que ha dado al traste con el IFE-INE y que nos sigue teniendo atorados, es cómo elegir consejeros electorales y también magistrados sin la injerencia de los partidos políticos. En la propuesta de reforma electoral se dice que estos consejeros y esos magistrados tendrían que ser electos por voto popular. Pero ¿quién va a votar por ellos? ¿Quién va a postularlos? Si se postulan de manera independiente, ¿quién los va a apoyar para que puedan hacer campañas, para que puedan explicarle a la gente cuáles son sus propuestas? Y finalmente vivimos en una democracia muy poco ciudadana y muy corporativa en donde las estructuras políticas y los grandes dirigentes le dicen a la gente por quién habría que votar. Ningún consejero electoral podría en esas condiciones aspirar a ganar un puesto sin el apoyo de partidos políticos, sin el apoyo de caudillos. Entonces esa tampoco es la solución. Pero mientras damos con ella, seguimos teniendo un INE partidista en donde unos consejeros responden a unos partidos políticos, otros a otros, y nosotros queremos que se sigan dando la batalla en el INE, cuando el INE tendría que estar por encima de la batalla. Al menos idealmente sí tendríamos que pensar en ese INE mítico que nos vendieron y nos vendimos en 1996, de gente sabia que está por encima de las disputas políticas. Pero vemos que evidentemente eso no es así, y no podemos aspirar a que sigan peleándose de esa forma. Tendríamos que renovar el INE. Yo no creo en desaparecerlo, porque costó mucho crear esa estructura, y es como tumbar el aeropuerto de la Ciudad de México para hacer otro sin aprovechar las infraestructuras existentes. Creo que hay que bajarle a la sobreregulación que tiene el INE, tratar de confiar un poquito más, si es posible,
en la responsabilidad de la política en México, bajarles a los sueldos, bajarles a los privilegios, porque esta aristocracia quedó repleta de privilegios absurdos, pero también pensar que tienen tareas que cumplir y que sí necesitan gente con la cual realizarlas. Y también creo que los consejeros, que la gente que aspire a ser consejero electoral, debería entender que no es una chamba, ni es un trampolín político, es una cuestión de vocación, de servicio a la sociedad. Y si lo entendemos como un servicio, como una entrega que se da a la sociedad, no solamente no aspirarías a tener estos sueldos estratosféricos, sino que también renunciarías a anular posibles conflictos de interés, admitiendo que después de tu periodo como consejero electoral no tendrías acceso a ciertos empleos, como por ejemplo Emilio Cebadúa, que se puso a trabajar con Rosario Robles, como Santiago Krill, que dejó de ser consejero y se convirtió en político del PAN. No puedes, o sea, si tú te vas a dedicar a la parte ciudadana, a la supervisión ciudadana de la política nacional, no puedes después entrar en la política nacional. Entonces también eso tendría que corregirse. Gracias, mi querido Temoris. Nos queda poco tiempo para el siguiente tema que tenemos que abordar, así que si quieren entramos en materia. Si quieres complementar algo más del tema que estamos hablando, Manuel, pues adelante, pero tiene que ver en el segundo tema, pues con esto que es, perdón, esto que está invalidando la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el derecho de las audiencias, que ya había habido un avance y bueno, pues finalmente le está quitando la obligación a los medios de comunicación, pues de que tengan la obligatoriedad de distinguir entre opinión e información. Y bueno, lo que se considera un retroceso en muchos ángulos. ¿Cuál es tu valoración de este fallo y además en el contexto en el que se da, Manuel? Ese es complicado y creo que va junto con pegado con el tema electoral, ¿no? O sea, porque de alguna manera involucra al Poder Judicial nuevamente, que también es otro de los grandes pendientes que tiene este país de una limpia a fondo del Poder Judicial con todo lo que eso implica. Y fue muy polémico desde las dos perspectivas, ¿no? Por un lado estaban los defensores de la audiencia empujando esta medida de que los medios tengan como un área en el que se separe la información de la opinión, si es que eso es posible, o a partir de qué criterios. Y por otro lado, pues estaba el bloque opositor ahí con sus columnistas chayoteros de la prensa corporativa, impulsando la narrativa de que la 4T iba a imponer una serie de censura, obligando de manera discrecional a los nobles medios de comunicación corporativos de este país, a las grandes televisoras y diarios tan honorables, a hacer esta diferenciación entre propaganda u opinión e información, ¿no? La Corte al final desechó el tema, señalando que había habido errores de procedimiento y que ni siquiera se tomaron en cuenta aspectos básicos de escuchar la voz del bloque opositor. En ese entonces todavía el PRD era medio bloque opositor todavía, en 2017, que se habían saltado por las trancas a varios varios procedimientos legislativos y por lo tanto por unanimidad decidieron echar abajo esta resolución y tienen que volver a legislar sobre el tema, ¿no? Yo creo que, y obviamente todo este asunto pues iba dentro del marco de la reforma de telecomunicaciones, que acordémonos, a mí me tocó cubrir parte de la reforma de telecomunicaciones en el Senado, en los tiempos del virreinato peñista. Y básicamente, pues el tema tenía que ver con repartirse el pastel de las telecomunicaciones y por ahí le metieron algunos puntos para tratar de hacer parecer que era una iniciativa que tenía que ver con los intereses de la gente, cuando en realidad pues era un pleito de corporaciones, principalmente Televisa y Carlos Slim
Telcel y Telmex, América Móvil, por el control de las telecomunicaciones. Entonces, en ese ámbito se aprobó la reforma esta de telecomunicaciones, y yo al menos no estoy muy de acuerdo tampoco con el argumento que están esbozando los llamados defensores de las audiencias, que dicen que la información es un derecho y que hay que legislar sobre ese tema para que las audiencias tienen el derecho de distinguir qué es información y opinión. Yo creo que estamos cayendo en ese tema, pues en lo que estábamos criticando ahorita con el INE, ¿no? En una sobreregulación, es decir, bajo qué criterios y bajo qué procedimientos vas a diferenciar información de opinión. Hay una línea muy delgada. Yo estoy de acuerdo en que se debe de exhibir a quienes tratan de engañar al público y a la audiencia, pero me parece que este asunto de hacerlo a través de una comisión ahí interna dentro de los medios, comités de ética, que ahí traten de regular ciertas cosas, pues ya vimos que son un fracaso. O sea, programas como el de Carmen Aristegui tuvo figuras de este tipo y no sirvieron para absolutamente gran cosa, cuando se vino la censura de la maquinaria estatal. Y en general me parece una figura que tiende a la sobreregulación y que no se atiende de manera efectiva. Yo soy de la idea de que para regular el tema de la información, la opinión pública y demás, se debe de librar la batalla no tanto jurídica, sino política. Y en este sentido, yo insisto de que se debería de utilizar algunos mecanismos que tiene a su disposición el Estado para fomentar la creación de nuevos medios de comunicación que medio equilibren la balanza entre los medios oligárquicos neoliberales que siguen siendo predominantes en este país, frente a otras perspectivas y posturas, ¿no? Yo le apuesto más a esa batalla política que a una sobreregulación que ha probado ser ineficiente con el paso del tiempo. Los criterios no son muy claros y pueden ser problemáticos, y que realmente no te va a resolver que se esté dirimiendo estos temas en las instancias judiciales, sobre todo por cómo está operando el Poder Judicial, ¿no? Lo estamos viendo con el caso del INE, cómo se utiliza ahora temas ahí legaloides de violencia política de género de manera completamente arbitraria, tendenciosa, facciosa y con varios sesgos políticos, ¿no? Se corre el riesgo de que esta sobreregulación en términos de medios de comunicación ocurra lo mismo, y que se acabe utilizando con fines políticos de esta índole, ¿no? Entonces yo soy más de la idea de que adiós la propaganda oficial, que le quiten el dinero a todos los de la publicidad oficial, y que con eso se construyan nuevos medios de comunicación estatales, privados, asociaciones público-privadas, para tratar de equilibrar un poco la balanza. Yo soy más de esa idea de que se debe de librar la lucha en el terreno político, no tanto en el legal, porque si no caemos en este vicio de creer que nada más con reformas legales se van a solucionar muchos problemas, cuando no. O sea, una cosa es cómo está el marco jurídico, que es un referente para dirimir controversias o desacuerdos, y otra cosa es quién aplica y bajo qué criterios se ejercen esas leyes, ¿no? Y en México tenemos el gran atorón de que el Poder Judicial está completamente podrido. Entonces se necesita también una limpia a fondo al Poder Judicial para que este tipo de medidas legalistas pudieran funcionar en algún futuro. Hoy no hay condiciones para eso, y yo creo que más bien se debe dar la lucha en el terreno de lo político y fomentar la creación de nuevos medios públicos. O sea, con todo el dinero que están invirtiendo a las grandes televisoras, pues se podría echar a andar una televisora bastante fuerte a nivel estatal, por ejemplo, ¿no? Que permitiera contrarrestar eso, independientemente de los espacios que ya existen. Entonces, yo soy más de la idea de no sobreregular en esos temas, y me parece muy problemático eso de tratar de diferenciar información de opinión, porque en términos prácticos, pues yo no veo cómo se puede realizar esta diferencia en términos legales o con implicaciones judiciales, ¿no? Y de hecho me parece hasta peligroso. Es que tiene su riesgo, y el problema es que venimos de una situación extrema, no solamente por lo que se vive ahora en estas campañas mediáticas, a veces que rayan en la vulgaridad en contra de la familia del presidente, por ejemplo, Temoris, sino que venimos, insisto, de algo que ocurrió y pues que ni modo, estamos pagando las consecuencias. No hay que olvidar que fue básicamente por esta mezcla
opiniones y de información, las gacetillas pagadas en la televisión y todo lo que ya ocurrió, que se construyó a un presidente de la República. Enrique Peña Nieto es producto de este abuso que hubo en las televisoras para no distinguir entre los famosos infomerciales, la opinión, las noticias, en fin. ¿Tú cómo ves este tema complicado, Temuris? Tu micrófono. Sí, así es, Alberto, y no es algo que podemos minimizar o que podemos o confundir también con otros temas. Es cierto que esto se discutió originalmente en 2014 como parte de estas grandes reformas estructurales que impulsó Peña Nieto. Y es cierto que evidentemente iba a haber, o sea, como ha habido durante todos estos años de este siglo, una expresión legal o legislativa de la disputa entre los grupos de poder, entre las televisoras y los grandes grupos económicos, por ver quién se queda con qué pedazo del pastel. Eso está ahí. Pero también es cierto que no es casual que estos temas hayan entrado a esas reformas. De hecho, y a mí me parece que se está olvidando y es muy pertinente recordarles a aquellos que hace 10 años participaron en el movimiento 132, recordarles que una de las consecuencias de ese movimiento son estas reformas. El movimiento 132 puso un acento que a mí me parece que ningún otro movimiento en el pasado había puesto, un acento en el tema de la información, de la desinformación. Muchas cosas que después se pusieron de moda, el movimiento 132 las planteó. Tenemos que combatir la desinformación. Y las planteó precisamente por lo que acabas de mencionar, porque los estudiantes, los jóvenes de la 132, habían visto la fabricación de una candidatura, toda una faramalla mediática para imponerle a México un presidente, y esa imposición tuvo éxito. Pero sí hubo consecuencias del 132, y una de ellas fue meter estos temas de su preocupación en la agenda pública. De hecho, lograr que tuvieran que ser recuperados en el esfuerzo por ganar legitimidad que hizo Peña Nieto, tanto en campaña como después asumió algunos compromisos. Uno de ellos, el de regular la policía oficial, que como vemos sigue por ahí volando. Pero que sí entró a la reforma constitucional en 2014. Y también como parte del tema de las comunicaciones, lo que conocemos como derechos de las audiencias. Y esto no es algo nimio, no es algo casual. Mencionó Manuel hace un momento el caso del despido de Carmen Aristegui, en el que Gabriel Sosa Plata, que por cierto es una de las personas que está ahora muy involucrada en este debate, era el defensor de las audiencias de MBS. MBS despide a Carmen Aristegui y por contrato ellos habían establecido que iba a haber un defensor de la audiencia, que era Gabriel Sosa Plata, y Gabriel Sosa Plata falla a favor de Carmen Aristegui. Esto eventualmente la maquinaria judicial del peñanetismo le quitó su valor judicial, pero sí hubo un valor político, porque la posición del defensor de las audiencias le dejó claro a la sociedad quién estaba mintiendo y quién no, más allá de los fans de Carmen y más allá de la gente que le creyera a MBS, aquellos que no tenían claro qué es lo que estaba pasando y que sí estaban siguiendo el asunto, lo vieron cuando el defensor de las audiencias explica quién había violado los acuerdos, el contrato entre Aristegui y MBS, y era MBS. Los derechos de las audiencias, o sea, este debate se ha reducido a que si hay que distinguir información y opinión, que sí hay que distinguirla. En cualquier escuela de periodismo, los estudiantes que están ahorita en periodismo les enseñan que hay géneros de opinión y géneros informativos, que son distintos. Y tener claridad cuando te está alguien hablando de su opinión, como estamos haciendo nosotros, y cuando está haciendo información, es vital para que no te engañen.
uno de los grandes problemas de nuestra época es que muchos medios tratan de hacer pasar por información lo que en realidad es su opinión. Pero no es solamente eso, o sea, no es solamente distinguir entre información, eso es un reduccionismo, es mucho más complejo lo que se estaba planteando. Los derechos de las audiencias y que se trata de proteger en esta reforma, en esta ley de 2014, incluyen la libertad de información, pero la libertad de expresión de cada persona, el derecho a la información, el proteger los derechos de las niñas y de los niños, proteger la pluralidad, la veracidad de la información. Todo eso es algo que de manera más o menos exitosa se trataba de proteger ahí. Ahora voy a hablar de cuál es el recorrido de esta ley. Se aprueba en 2014. Ya. El peñismo la tiene que aprobar como parte de su búsqueda de la legitimidad, pero una cosa es aprobar una reforma constitucional y otra cosa es llevarla a donde sí se tiene que ver cómo se cumple, que es la ley. Cuando se plantea una ley en donde esto tiene que llevarse a la práctica, esto es cuestionado y se queda entrampado en los legalismos, hasta que en 2017 hacen una mini contrarreforma, solamente estaban intentando una parte. ¿Y esto quién lo hace? Los medios industriales de comunicación, que no se querían ver constreñidos por las previsiones de la ley de 2014. Entonces, los medios industriales de comunicación meten esta contrarreforma en 2017, logran que el PRI la apruebe con el apoyo del PAN y se va a una disputa legal. Lo que acaba de invalidar la Suprema Corte es esta mini contrarreforma de 2017. Y aquí está la disputa, porque no le exige al Congreso, como había hecho en el caso de la Policía Oficial, no le exige al Congreso que legisle otra vez, solamente la invalida. Si el Congreso quiere legislar de nuevo, pues va a tener que reiniciar el proceso. Y si no quiere legislar, pues lo va a tener que dejar ahí. Y queda válida la ley como quedó en 2014. Aquí la disputa está en que hay quienes dicen que no, que mientras no legisle el Congreso, queda como en 2017, o sea, como la quieren las grandes industrias, como la quieren los medios industriales, las televisoras. Pero no, porque invalidaron la del 17. Entonces tiene que regresar a como quedó en 2014, que más o menos por ahí trae el espíritu del 132. Dice Lola Hernández, hoy Temoris anda desganado. Rosalba García dice, ¿qué le pasa a Temoris? Está muy tímido. ¿Quién sabe qué percepción? Es que creo que no le puse suficiente café. Salió muy aguado. Ya. No, pues muchísimas gracias, mi querido Temoris, Manuel Hernández Borbolla, como siempre, pues una mesa muy celebrada y el borbollismo además a todo lo que da. También hay totalmente de acuerdo con Temoris, dice Malefic Calderón, Mariam Calderón, Patricia Estela Maris también de acuerdo con Manuel Hernández, ha dado en el clavo. En fin, hay comentarios de todo tipo. Manuel, Temoris, muchísimas gracias. Les mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Nos vemos el miércoles próximo. Gracias. Bye, muchas gracias. Abrazos. Hasta luego. Novelazos.